Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Gracias por adorar al Señor con todo su corazón y por venir, como siempre, a buscar más del Señor Jesucristo en su palabra. De esa manera quiero invitarles a que abran la palabra de Dios en Romanos capítulo 3. Hoy vamos a terminar el capítulo 3, versículos 27 al 31. Y dice así el apóstol Pablo: ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Vamos a orar. Señor, yo creo que lo que dice tu palabra es verdad. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pido, Señor, que nos ayudes a encontrarnos con este profundo texto que busca cambiar nuestras vidas. Ayúdanos a encontrarnos con el Evangelio de Jesucristo y su poder y ser cambiados en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estábamos meditando en la lógica del Evangelio. Pablo nos presentó el gran dilema que surge de la doctrina de la justificación. Esa palabra que aparece ahí en nuestra Biblia, justificación, que significa declarados justos. ¿Qué es esta doctrina? Que Dios ha declarado justos a los culpables, pecadores que han creído en Jesucristo. Y eso crea un gran dilema. ¿Cómo puede ser Dios justo y declarar inocente al culpable? Un juez que es justo debe declarar culpable ¿a quiénes? Los culpables. Y debe declarar inocente ¿a quiénes? A los inocentes. Eso es justicia. Pero no hay justo ni aun uno. De tal manera que si solamente lo dejáramos con la lógica de la justicia, por un lado, sería necesario que para que Dios fuera justo, todos nosotros fuéramos al infierno.
y nadie fuera al cielo. Por otro lado, Dios nos ha revelado su propósito y deseo de salvar a la humanidad, de salvar y redimir un pueblo para sí mismo. Y nos ha dicho que nos ha declarado justos aquellos que creemos en Jesucristo. Pero somos culpables, somos pecadores. ¿Cómo pueden estas dos cosas coexistir? ¿Cómo puede Dios juzgarnos y salvarnos? La gran solución que Pablo presentó la semana pasada en este párrafo que vimos, que es para algunos el párrafo más importante de la historia de la humanidad, es la gran solución a este dilema. Es presentar la cruz de Cristo. Jesús tomó nuestro lugar en esa cruz y recibió nuestro juicio y se volvió nuestra propiciación. Estuvimos explorando esa palabra la semana pasada. Una propiciación es una ofrenda, un sacrificio que recibe la ira de Dios en lugar del pecador. Jesús entonces tomó nuestro lugar, recibió nuestro juicio, se volvió nuestra propiciación, de tal manera que ya no hay más condenación para los que creen en Cristo Jesús. Porque ya fuimos condenados en Él. Ya tú has recibido tu condenación en Cristo si has creído en Él. Y ahora somos revestidos de su justicia. Por gracia, gratuitamente, al creer. Esa es la doctrina de la justificación. Perdón, voy a estar tosiendo un poco. Quería explicarles algo sobre la justificación. La justificación tiene dos partes. Jesús, por su obra, nos justifica. Pero debemos entender dos cosas sobre la justificación. Dios, en la persona de Jesús, nos ofrece su obediencia pasiva y su obediencia activa. Esas son las dos cosas que se mencionan en la justificación. La obediencia pasiva es lo que Jesús dejó que le hicieran en la cruz. El recibir la ira de Dios en nuestro lugar. Es decir, es la parte que quita la condenación de nosotros porque ya fuimos condenados en Cristo. Pero fíjense, si solamente nos quedáramos en ese lado, serían buenas noticias porque no seríamos condenados, pero no serían tan buenas como el Evangelio. Si solamente nos quedáramos ahí, es como que yo te dijera, tú tienes una deuda de $1 millón y dijera, ¿sabes qué? Alguien más tomó esa deuda por ti. La recibió. Qué buenas noticias, ¿no? ¿Son buenas noticias? Amén. Sin embargo, ahora tú te quedas con ¿cuántos dólares en el banco? 0. El Evangelio anuncia más que ya no hay más condenación. El Evangelio anuncia más que nuestro perdón. Porque ahora tú entonces deberías empezar a portarte bien para tener méritos para ir al cielo, ¿no? Eso es lo que enseñan los católicos. Pero hay un segundo elemento de la justificación. Y no es solo la obediencia pasiva de Cristo, sino la obediencia activa de Cristo. Todo lo que Jesús dijo, hizo, sintió, pensó de manera justa y perfecta en obediencia a la ley de Dios,
te ha sido dada a tu cuenta. Entonces la noticia no es solamente que ya no tienes deudas, es que aquel que recibió tus deudas ahora pasó todo su infinito dinero a tu cuenta de banco. Ese es el regalo de la justicia de Dios, que Pablo le llama la justicia de Dios que se obtiene por fe. Filipenses 3:9. No se gana, no se participa en un torneo para ver quién obtiene este regalo. Todo el que cree recibe este regalo. Solo en Jesús hay salvación. Fuera de Él, nada. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque este párrafo que estuvimos leyendo es difícil de entender si no entendemos la justificación. Este mensaje se titula 3 maneras en que la justificación nos cambia. 3 maneras en que la justificación nos cambia. ¿Qué quiere decir eso? Que el pasaje que vamos a estar viendo con el apóstol Pablo acá, versículos 27 al 31, es las implicaciones prácticas que un cristiano vive al entender la doctrina de la justificación. Hay 3 formas prácticas en que la justificación moldea la vida cristiana que se mencionan en nuestro pasaje bíblico. 3 principios que surgen de este entendimiento del Evangelio y que nos cambian de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Y esos son los 3 principios. Un principio espiritual, un principio social y un principio práctico que Él va a establecer. El primer principio es espiritual y es este: el Evangelio produce humildad. Esa humildad luego produce un impacto social. Personas humildes ahora transforman la relación que tienen con otros. Por eso el segundo principio es este: el Evangelio produce igualdad. Y el tercer principio con el que termina Pablo tiene que ver con la vida práctica de obediencia. Y es este: el Evangelio produce santidad. La doctrina de la justificación produce humildad, igualdad y santidad. Vamos a comenzar entonces con el primer punto. La justificación produce humildad. La justificación produce humildad. Mira en tu Biblia versículos 27 al 28. ¿Qué dice ahí? ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Pablo comienza este versículo 27 regresando a su enfoque en corregir a los judíos cristianos de Roma. Anteriormente, él había dicho en el versículo 9, miren tu Biblia en el versículo 9, dijo: ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos los judíos mejores que los gentiles? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, todos están bajo pecado. Pues Pablo venía ya haciendo esto, hablándole a los judíos y confrontando ese sentido de superioridad judía. Ahora, después de establecer la pecaminosidad de todo el mundo, y especialmente después de establecer la justificación para judíos y para gentiles,
Entonces el apóstol Pablo hace esta pregunta: ¿dónde está pues la jactancia? Si todos nosotros hemos pecado, si los judíos han fracasado al igual que los paganos, ¿dónde está la jactancia de los judíos? Si ambos, judíos y gentiles, tuvimos que acercarnos a Dios con las manos vacías, rogando por gracia y misericordia y recibiendo solo por gracia la justificación, ¿dónde queda entonces la jactancia? Los judíos tenían una tendencia a enorgullecerse más allá de lo que debían por ser judíos. Eso es una trampa peligrosa que hacía que muchos judíos rechazaran el evangelio, refugiándose en su identidad judía. Lamentablemente algunas personas siguen pensando hoy en día que los judíos, por ser judíos, tienen una salvación especial. Yo he escuchado personas diciendo, bueno, hay que predicar el evangelio, pero bueno, sabemos que el pueblo de Dios igual va a ser salvado. Los judíos, por ser judíos, tienen un trato especial con Dios. Eso es precisamente lo que Pablo ha destruido una y otra vez en el capítulo 2 y 3 de Romanos. Que Dios no tiene favoritismo. ¿No leímos eso en el capítulo 2? Ese es el punto de lo que Pablo está diciendo. Y ahora llegamos simplemente a las partes más prácticas, a las conclusiones prácticas del argumento de Pablo. La palabra jactancia, ¿dónde está pues la jactancia? También podría traducirse como vanagloria, fanfarronería, orgullo. Tiene sentido de estar satisfecho con los logros personales de uno. Por eso algunas personas traducen el versículo diciendo, ¿dónde queda el orgullo humano? Pablo responde esa pregunta: queda excluido. Con esa frase, queda excluido, con esa frase Pablo declara derrotado el orgullo judío. Recordemos que este versículo es una conclusión. Pablo derrotó ya el orgullo judío. Él no está tratando de argumentar algo para hacerlo. Él está simplemente concluyendo. Él está diciendo, lo que ya dije acerca de que todos somos pecadores, que no hay ni uno solo bueno, ha derrotado el orgullo judío. Y lo que ya dije de la justificación, que es gratuita, que es por gracia, que es solo por Cristo, que es para todo el que crea, indistintamente de quién sea, judío o gentil, ha destruido el orgullo judío. Y él simplemente aquí está declarando esa conclusión lógica de la doctrina. Por lo tanto, ningún cristiano que de verdad entiende el evangelio debería seguir enorgulleciéndose de nada personal. Si tú sigues enorgulleciéndote de que algo has traído a la mesa y estás tratando de preguntar, ¿por qué será que Dios me ama tanto a mí? ¿Será porque él quería un futbolista en su equipo? Él quería un filósofo en su equipo. Él quería un carpintero en su equipo. No. No hay nada en ti de lo que puedas enorgullecerte y jactarte. Eso es lo que hace la gracia. La doctrina de la gracia destruye cualquier confianza y dependencia humana, cualquier autosuficiencia. Nos pone a todos en el mismo nivel, abajo. Pero quiero invitarte a notar algo en el texto. Pregúntate esto: ¿por qué será que Pablo está usando preguntas? Porque Pablo fácilmente hubiera podido declarar directamente eso y decir, ¿saben qué?
El Evangelio produce humildad en nuestros corazones, que eso es lo que yo estoy haciendo en el punto. La justificación produce humildad. De una manera directa, clara, puntual. Pero Pablo elige usar la técnica de preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque él quiere que sientas en carne propia la fuerza de esta conclusión. Que tú reflexiones. Te está diciendo ahora tú responde. ¿Dónde está la jactancia? ¿Qué lugar ha dejado Dios para tu orgullo humano, para tus logros? ¿Qué lugar ha dejado Dios para lo que tú puedas ofrecer? ¿Saben que hay personas que dicen eso? Es que no tengo nada que ofrecerle a Dios. ¿Qué lugar ha dejado Dios para lo que tú traigas a la mesa? No hay más que una sola respuesta y conclusión natural a esa pregunta, según todo lo que Pablo ha estado argumentando. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. Cristo solamente brilla en la salvación, no nosotros. No mis habilidades, no mi personalidad, no lo que yo traiga, pero Jesús. Ahora que la conclusión ha quedado establecida, Pablo sigue profundizando en el fundamento de esa derrota del orgullo. ¿Cómo es que nuestro orgullo queda derrotado? Pregunta Pablo. ¿Por cuál ley? Ahora él usa esta palabra ley. La palabra ley en las cartas de Pablo tiene 3 posibles significados en las cartas de Pablo. A veces ley significa, casi siempre significa la ley de Moisés, los mandamientos para que los judíos obedezcan. A veces tiene un segundo significado, muy pocas veces, pero algunas veces tiene un segundo significado. Cuando dice ley, está hablando de el Antiguo Testamento completo. Y hay un tercer significado que casi nunca aparece. Y aquí está, es este. Y es ley, no como ley de Moisés ni como el Antiguo Testamento, sino como un principio o un estándar. Entonces, Pablo pregunta, ¿por cuál estándar o regla o sistema de evaluación Dios ha excluido el orgullo humano? ¿El estándar de las obras? ¿El sistema de evaluación de las obras? Vamos a pensar en ese estándar. Vamos a ver si eso fuera verdad. Si Dios nos salvara mediante un estándar de hacer buenas obras y yo llego al cielo, naturalmente podría enorgullecerme. Podría decir, yo estoy aquí en el cielo porque hice buenas obras, porque fui bueno, porque me esforcé, porque fui fiel. Y por eso Él me recompensó. ¿Saben a qué se parece eso? Se parece al hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que le dijo a su padre, Lucas 15, 28 al 32, entonces él se enojó y no quería entrar a la casa. Salió su padre y le rogaba que entrara al hijo mayor. Pero él dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado ni un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. O también podría compararse a el fariseo de la parábola del fariseo y el publicano. Jesús dice esta parábola. Algunos, dice el versículo Lucas 18:9,
algunos que confiaban en sí mismos como justos, dice, y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como ese recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Entonces, la jactancia queda excluida. ¿Por cuál estándar de evaluación? ¿Por el de las obras? Entiendan la lógica de eso. Si fuera el estándar de las obras, la jactancia no quedaría excluida. Así no es como Dios evalúa a los que Él redime, no por un estándar de obras que hayamos cumplido, no, sino por la ley de la fe. No, sino por el estándar de evaluación de la fe. Perdón. Ese es el estándar por el cual te observa Dios. El estándar de la fe en Cristo. Por supuesto, aquí nos tendríamos que preguntar nosotros: ¿qué es la fe? Porque si no somos cuidadosos, podemos terminar y salir diciendo: bueno, hay un tipo de obras que a Dios no me va a evaluar. Hay un tipo de obra que sí, el creer. Como si la fe fuera otro tipo de obra. Porque no entendemos qué es la fe. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar acerca de la fe como algo meritorio. ¿Cuántos han escuchado personas jactarse de su fe? Entonces algo está mal. O Pablo está equivocado y la ley de la fe no excluye la jactancia, o las personas que se jactan de su fe no entienden qué es la fe. Algunas personas definen la fe como aferrarse fuertemente a sus deseos personales. Yo quiero ese carro, yo me voy a aferrar fuertemente a ese deseo, tengo mucha fe. Eso no es bíblico. Yo tuve un sueño, yo creo que eso va a pasar. Eso es fe. Yo declaré que sucediera esto o lo otro, y yo sé que eso va a pasar. Eso no es fe. Yo fui una vez a un lugar una iglesia donde estaban definiendo la fe como una sustancia espiritual, un poder. Los que han visto o han escuchado de Star Wars, esa es exactamente la definición de fe que algunas personas tienen. Es como una fuerza, la fuerza. Y algunos aprenden a usar esta fuerza, esta fe, y algunos no. Y algunos han aprendido muy poco, pero hay algunos apóstoles que son los Jedi, y ellos saben usar su fe de una manera magistral y pueden tener 7 jets privados. Porque la fe es esta sustancia espiritual que cambia y moldea el mundo a mi alrededor
y puedo ahora por eso tener mi viaje a París en mis 2 jets privados al mismo tiempo, porque tengo mucha fe. No. La fe no es una sustancia ni siquiera que incremente en tamaño, lo cual también es un error muy común de pensar. El tamaño de la fe. ¿De qué estás hablando? La fe es una humilde dependencia y confianza en Dios. Imagínense a alguien jactándose de esto. Yo humildemente solo tengo a Dios y estoy dependiendo de Él. Estoy dependiendo mucho más que tú. No, más bien es, los dos estamos en las mismas. No tenemos a más nada que depender de Dios. Estamos confiando en que Él nos salve. ¿Eso es fe? Por eso Jesús dijo que no importa que tu fe sea del tamaño de un grano de mostaza. Es que tú puedes creer de una manera muy firme en algo que es falso, o en alguien que no debes confiar, o en un Dios que no existe. Pero si crees en el Dios de la Biblia, manifestado en la persona y obra de Jesucristo, tu fe puede ser del tamaño de una semilla de mostaza. Y no importa. ¿Por qué? Por cómo defines la fe. Porque lo que estás diciendo es, estoy poniendo mi corazón en humilde dependencia y confianza en Jesús. ¿Sabían por qué a los judíos les costaba tanto tener fe en Jesús? Porque no había humildad en sus corazones para humillarse y depender de Jesús. Mientras que un endemoniado o un padre que tenía una hija muriendo podía depender de Jesús, aunque lo hubiera conocido hace 5 minutos, no importa. Pongo toda mi esperanza y mi dependencia en ti. La fe no es un mérito humano, es simplemente una mano vacía que se extiende para tomar la gracia de Dios que se ofrece en Cristo. La fe no es una obra de nuestro corazón humano, es un regalo divino. Dios concede la fe. ¿Y por qué esto es así? Vamos a preguntarnos esto. Ya después de haber definido esto de la fe como una humilde dependencia y confianza en Dios, ¿por qué se supone que la fe tiene que ser un regalo de Dios y no puede provenir de mí? Porque yo soy pecador, y si la fe contiene esa humildad y dependencia de Dios, ¿qué pecador se aborrece a Dios y al mismo tiempo se humilla y depende de Dios? Nadie. El pecado no hace eso, el pecado se rebela contra Dios, no se humilla en dependencia a Dios. Por lo tanto, al hombre pecador naturalmente no le viene el humillarse ante Dios y depender de Él. Por eso es una obra de la gracia de Dios, derrotando nuestro pecado para humillarnos. Y por eso la fe es un don de Dios. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 define la fe como la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una firme convicción, es una humilde dependencia, es una entrega del alma a Dios y su palabra. Por eso, cuando venimos a Cristo con manos vacías, venimos con un corazón humillado y humilde. El soberbio y orgulloso confía en sí mismo, mientras que el humilde con fe se desecha a sí mismo para depender de Dios. El orgulloso busca rescatar elementos
virtuosos de sí mismo. Ve, yo tengo esto, o sea, yo no soy completamente como malo. Yo también tengo esto bueno y esto bueno y esto bueno. Busca rescatar algo de lo que puede tener de su propia gloria y seguridad personal. Mientras que el humilde, con fe, considera todo como basura, con tal de conocer a Cristo y a este crucificado. El que viene a Cristo viene entonces como el hijo pródigo a su padre, arrepentido, humillado y sin nada que ofrecer o presentar. El que viene a Cristo viene como el ciego Bartimeo, ciego, y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Así concluye Pablo este punto. Porque concluimos, versículo 28, que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Este es el principio que elimina el orgullo, egocentrismo y autosuficiencia. La justificación que Dios ofrece no depende de nuestras obras ni de nada que hagamos, sino de recibir, creer, depender del Salvador que lo hizo todo por nosotros. Aquellos que en verdad han creído en el Señor, que tienen fe, son como Juan el Bautista, que dijo: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Por eso el predicador de Londres, Spurgeon, dijo que nadie puede entrar por la puerta estrecha con la cabeza en alto. Todos deben postrarse para poder venir a Cristo. Entonces, ¿cómo se aplica esto a nuestras vidas? Bueno, así como los judíos no tienen nada de qué jactarse por ser judíos, así tampoco tú tienes de qué jactarte en nada. Es un llamado a la humildad. La humildad que viene de entender y recibir la gracia de Dios. En una frase, la doctrina de la justificación destruye el orgullo al apuntarnos a la gracia de Dios y excluirnos a nosotros mismos, a nuestra cooperación, a nuestros méritos de la ecuación. Y que tu vida sea gloriarte, jactarte, no de ti, sino de Cristo, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Jesús es mi gloria, está diciendo. Es mi orgullo. ¿Por qué? Porque yo he sido excluido de la ecuación. Yo no cuento, dice, pero Él. Jeremías 9, 23 al 24, así dice el Señor: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque estas cosas me complazco, declara el Señor. Pablo entonces ha destruido nuestro orgullo con el Evangelio. Lo siguiente que Pablo hace es reflexionar en cómo esa humildad, ese corazón cristiano humilde, cambia tus relaciones personales, cambia tu vida social y nos conduce a la reconciliación entre hermanos cristianos que vienen de diferentes culturas. En otras palabras, Pablo pone en uso tu humildad. Pone en práctica este principio de humildad. ¿Cómo eso cambia la manera en que nos tratamos unos a otros? Bueno, punto número 2, la justificación produce igualdad. Dice el apóstol Pablo: ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente?
¿no es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. ¿No está el texto bíblico acá? Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Dice entonces en nuestra Biblia, puedes ver en tu Biblia, ¿o es Dios solamente el Dios de los judíos? Pablo usa la doctrina de Dios como uno solo, cosa que todos los judíos se levantaban repitiendo esto. Lo que se llama el Shema judío. Jehová nuestro Dios, o Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Y amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Sí. Judío, ¿tú crees que ese Dios va a juzgar a todas las naciones? ¿Y no solo a Israel? Sí. Y si Dios va a juzgar a los gentiles también, y tiene potestad y dominio sobre ellos, ¿no hemos dicho que el juez ha presentado esto para los que va a juzgar? Que crean en el Señor Jesucristo y sean declarados justos por su justicia. Eso es lo que dice Pablo. ¿Es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Ambos son salvos no por la circuncisión, ni por la obediencia, ni por quien es su linaje, sino solo por un elemento. ¿Cuál es? La fe. Y otra vez, por eso tomamos tiempo definiendo la fe, porque fácilmente pudimos habernos engañado y decir, oh, es algo que traemos, es algo que ofrecemos, es algo que viene de ti, y podemos decirle a la gente, tú tienes que traer tu fe. Y la razón por la que tú no eres cristiano es porque tú no traes tu fe. Y si traes tu fe, entonces Dios te acepta. Como si la fe fuera algo distinto a simplemente entregarte al Señor, creer en Él, abrazarte a tu Salvador. ¿Han escuchado tantas personas diciendo, sí, tú eres cristiano y eso, pero yo no tengo fe? A mí me falta fe. Yo no tengo tanta fe como tú. Y por eso yo no soy cristiano. Yo no puedo tener fe para ser cristiano. Su definición de fe está mal. Puedes venir y depender y humillarte y depender de Jesús. Un comentarista dice, a pesar del lugar especial de Israel en la historia de la salvación, ella no puede reclamar una relación exclusiva con Dios. Muchos judíos se refugiaban en su linaje para calmar la voz de la conciencia que los acusaba de pecadores. Pablo ya los expuso como culpables. Todos hemos fracasado espiritualmente. Y por eso Jesús los ha invitado a venir a Él, aparte de las obras. Pero Pablo está estableciendo algo acá. Así como los judíos hemos recibido esa invitación, así también los gentiles. Y así también todas las naciones. Jesucristo vino a invitar a todas las naciones a venir a Él. Jesús dijo, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera.
Ahora yo quiero invitarte a meditar, y si puedes ir en tu Biblia a este pasaje y anotarlo, Isaías 45, del 20 al 25. Isaías 45, del 20 al 25. Es un pasaje precioso del profeta Isaías, un pasaje poéticamente hermoso, claro, entendible. Y yo creo que el apóstol Pablo tiene esto en mente cuando está escribiendo estas preguntas. La misión de Jesús tiene un impresionante antecedente en el Antiguo Testamento, y quizá Pablo tenía este pasaje de Isaías 45, del 20 al 25 en mente. Miren esto. La misión de Jesús a todas las naciones. Dice Dios: reúnanse y vengan juntos, acérquense fugitivos de las naciones. Fíjate esta invitación a todas las naciones. No tienen conocimiento los que llevan su ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar. Declaren y presenten su caso, sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. ¿Les recuerda un poco las preguntas de Pablo? ¿Es Dios Dios de los judíos solamente o también de los gentiles? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada. Wow, ¿cuál palabra es esta que ha salido de la boca de Dios para todo el mundo? Que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Por cierto, la palabra lealtad es donde viene la palabra fe, fidelidad, y de ahí esa palabra. De mí dirán: solo en el Señor hay justicia y fuerza. A Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. ¿Y qué dice ahí el versículo 25, hermanos? En el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Justificada. Gloriará, jactará. En el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Pregunta: ¿por qué está mencionando toda la descendencia de Israel si esto se supone que está hablando de todas las naciones gentiles? Toda la descendencia de Israel incluye las naciones gentiles convertidas. Eso es importante para luego entender lo que Pablo va a decir en Romanos 9, donde dice: y así todo Israel será salvo. Se completará la descendencia de Israel, que incluye todas las naciones, creyendo, siendo justificados por el Señor y gloriándose en el Señor de todas las naciones. Ese es el punto central que podría ser visto como controversial en nuestros días. Los judíos y los gentiles hemos venido a Cristo y somos un solo pueblo. Ellos no son superiores a nosotros, ni nosotros a ellos. Somos el pueblo redimido por la sangre del Cordero, como dice 1 de Pedro 2, 9 al 11. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, para que si tienen dudas de que está hablando de gentiles, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia.
Entonces, ¿cómo se aplica esto a nuestras vidas? Bueno, al igual que los judíos, nosotros también podemos caer en esta tentación de ser tribales, de ser nuestra propia tribu y excluir a todo el que no se parece a nosotros, como si tuviéramos un derecho único de Dios. Encerrar a Dios en nuestra tribu. Pero Dios es un Dios de todos los pueblos y culturas y llama al arrepentimiento y fe a todos para que vengan a Cristo. Y que todas las naciones y todas las personas diferentes sean justificadas y se gloríen en el Señor. No solo a las personas que se parecen a ti, o que hablan como tú, o que le gusta la música que a ti te gusta. También debemos recibir como hermanos tanto aquel que creció en una familia cristiana y se ha portado bien, como también al homosexual o drogadicto que se convierte en cristiano. Porque la salvación es por fe, no por comportamiento, y ninguno tiene ventaja en cuanto a estatus ante Dios. Nuestro estatus es uno: pecadores declarados justos por la obra de Jesucristo, por fe, por venir en un arrepentimiento genuino. Ahora, esto último que acabo de decir es la parte que no es popular en nuestra sociedad. A la sociedad le gusta lo primero que digo, pero no lo segundo. Invitar a todos, aceptar a todos, pero sin arrepentimiento. Sin humildad, sin santidad. Y por supuesto, eso no es el evangelio. Eso es la invitación de Satanás a engañarte a ti mismo. Ya hemos visto que la doctrina de la justificación entonces produce humildad en nuestros corazones. Y al hacer eso establece igualdad entre todos los cristianos, seamos diferentes, vengamos de donde vengamos, sea cual sea nuestra historia, con tatuaje o sin tatuaje, o con ropas distintas, o con un español mejor que otro. Por supuesto, es una broma. Pero si hacemos tanto énfasis en la justificación por fe, aparte de las obras, perdón, ¿acaso esto no nos llevará a relajarnos en cuanto al pecado? Ese es el último punto, ese es el último versículo del apóstol Pablo. El punto número 3, la justificación produce santidad. Así termina Pablo, aplicando la doctrina de la justificación, no solo a nuestra humildad y a nuestra relación unos con otros para producir igualdad, pero finalmente a nuestra vida práctica, y toca brevemente este pequeño tema que él va a desarrollar más adelante en toda la carta de Romanos, y es el tema de la santidad, el tema de cómo se supone que si Dios no nos está juzgando con un estándar de comportamiento, sino de fe, entonces, ¿será que podemos vivir en pecado todo lo que queramos? Veamos el versículo 31, y ese es el corazón de lo que dice Pablo. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? La ley, entiéndase, la ley de Moisés, los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, los mandamientos bíblicos, el estándar de vida. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? Jesucristo mismo vino y dijo algo parecido: no he venido a abrogar o destruir la ley, sino a cumplir la ley. ¿Y qué dice aquí el apóstol? ¿Anulamos la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Anulamos? Vamos a ver la pregunta primero. ¿Anulamos la ley por medio de la fe? Aquí Pablo anticipa
la objeción más grande y más común que se hace a la doctrina de la justificación por la fe. Desde esa época hasta ahorita, hasta ahora mismo tú vas a encontrar católicos que van a decir: esto que está predicando tu pastor es una invitación a pecar. Los protestantes, los cristianos, creen que uno puede pecar todo lo que quiera, pero si crees en Jesús, vas a ser salvo. Ya tengo agua acá, hermano. Ok. Entonces, los católicos dicen eso, pero no eran los católicos solamente. Todas las personas que se encuentran con esta doctrina de la justificación tienen este problema. Los judíos, por supuesto, acusaban a Pablo de lo mismo. Estás destruyendo la importancia de obedecer a Dios. Eso es lo que se llama antinomianismo o antinomismo, que viene del latín anti-nomos, anti-ley, contra la ley. Un diccionario lo define como la creencia de que los cristianos están libres de cualquier obligación hacia la ley porque han sido liberados por fe en el Evangelio. Otro diccionario lo define así: antinomismo es la afirmación de que es innecesario que los cristianos prediquen u obedezcan la ley moral del Antiguo Testamento. Por cierto, te vas a encontrar predicadores antinomianos que dicen: no prediques mandamientos de la Biblia porque eso es moralismo, ¿verdad? Solo predica a Jesús. Bueno, la Biblia está llena de mandamientos por todos lados. ¿Qué vas a predicar? Entonces, eso es antinomismo o antinomianismo. El antinomismo es un error que mezcla la luz con las tinieblas. Afirma la justificación por la fe, pero la mezcla con las tinieblas de la desobediencia y con el pecado, con una invitación a pecar. Hay varias sectas que enseñan esto, por cierto. Había una secta muy popular, no sé si todavía sigue existiendo, que un tipo decía que era Jesús. Él era Jesús. Hay tanta gente que dice que es Jesús. Él decía que era Jesús y tenía seguidores por todos los países, mucha gente. Y la secta se llamaba Creciendo en Gracia. Y se ponían el 666 en la cabeza. Algunos hemos hablado de eso. Terrible. Pero ¿cuál era la doctrina central de ellos? Por eso se llamaban Creciendo en Gracia. ¿Cuál era la doctrina central? La doctrina central es esta: ya Jesucristo derrotó el pecado. Por lo tanto, el pecado ya no existe. Por lo tanto, ya nadie puede pecar. Por lo tanto, el líder, que era Jesús, el líder, se la pasaba con un montón de alcohol alrededor de él, botellas de licor, mujeres, fumando y diciendo: es que ya el pecado fue derrotado. Ya, por lo menos era consecuente con su práctica, con su doctrina, ¿no? Pero ese es un extremo quizá de esto, del antinomismo. Esto no es lo que nosotros estamos predicando, ni lo que Pablo está diciendo. Pablo pone la pregunta del antinomismo: ¿anulamos la ley por medio de la fe? Y responde: de ningún modo. Esa es la forma más fuerte de negación. De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. ¿Qué significa confirmar la ley? Bueno, en griego da esta idea de sostener la ley. Y significa dos cosas. Primero, la justificación satisface las demandas de la ley, porque Cristo, perfectamente, porque Cristo ya cumplió todas las demandas de la ley. Pero en segundo lugar, la justificación es un regalo de la gracia de Dios que viene acompañado de otros regalos. ¿Me entendiste bien? Vamos a escuchar eso otra vez.
la justificación es un regalo de la gracia de Dios que viene también acompañado con otros regalos. Estuvimos viendo eso hace unas semanas. La justificación no es algo como de afuera. Jesucristo es nuestra salvación. Y cuando nosotros somos unidos a Jesucristo, obtenemos todo lo que Él es. Y cuando obtenemos su justicia y su propiciación, eso se llama justificación. Eso es todo. Pero eso no es lo único que recibimos de Jesús. Recibimos todo de Jesús. Entonces la justificación no es algo que viene solo, sino que viene con redención, adopción, santificación y la promesa de glorificación. Y el punto que quiero establecer, por supuesto, es la santificación, que significa crecer en santidad, en obediencia. Entonces, aquellos que han sido justificados por la fe, no por obedecer, van a crecer en obediencia a la ley, aunque eso no añada nada a su justificación. Entonces, la justificación no destruye la santificación, sino que más bien la justificación es el suelo donde se edifica la verdadera santificación. Esa es la parte más importante que tengo que decir de este punto. Yo quiero que entiendas esto, que no es yo no estoy diciendo solamente, bueno, también vas a obedecer. Estoy tratando de que entiendas la relación entre justificación y santificación. La relación entre la salvación por fe sola y tu vida de obediencia. Y esta es la relación. La base, el suelo de tu vida cristiana es la gracia de Dios, el regalo de que has sido declarado justo por Cristo, por gracia, al creer en Él. Esa es la base. De ahí, con esa base, nutriéndote de ese suelo, tu vida de santificación comienza a ser impulsada. ¿Cómo funciona esto? Y esto es importante psicológicamente. Porque cuando tu conciencia está manchada, tu corazón está pesado, porque tú sabes que has pecado contra Dios y le has fallado al Señor y has rebelado, has tomado decisiones en contra de Él. ¿Sabes qué? Es difícil caminar con tanto peso sobre ti. Es difícil avanzando y subiendo en la escalera de la santificación con todo el peso de tu culpa, de tu pecado, de tu condenación y de tus acusaciones constantes sobre ti. Pero la justificación te declara limpio y quita todas tus cargas sobre ti. Y empiezas a sentirte ligero, como las personas que quieren comenzar de nuevo y se levantan con esperanza y dicen, hoy es un nuevo comienzo, y se sienten libres y se sienten ligeros y se sienten que quieren correr y quieren avanzar. Y dicen, ahora sí yo voy a obedecerte, Señor, porque tú me has limpiado y yo no tengo nada más sobre mí. Y yo quiero ahora avanzar en obediencia a ti. Eso es lo que hace la justificación como el suelo que nutre tu vida de obediencia y santidad. Porque te quita todas tus cargas de encima. Y eso es precisamente lo que dice la Biblia. Fíjate, Hebreos 12 del 1 al 2. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y sentándose a la diestra del trono de Dios. Entonces, quiero terminar con esto. Ora para que la doctrina de la justificación
y el perdón gratuito de tus pecados recupere su frescura en tu vida y renueve el poder que necesitas para vivir en santidad como nunca antes, con unas nuevas fuerzas. Dios ha establecido que la salvación fuera por fe, por gracia, aparte de las obras, para que nuestros corazones fueran transformados genuinamente, moldeados por la humildad, y el cambio de nuestro comportamiento fuera de adentro para afuera. Y eso es lo que hace el Evangelio que no hacía el antiguo pacto. El famoso teólogo Agustín, ¿verdad? Decía, la ley nos ha dicho qué hacer, pero no nos ha dado el poder para hacerlo. Pero la gracia ha venido para darnos ahora el poder para hacer lo que la ley nos demanda. Buen escritor, Agustín. Ahora, el punto es este. La ley siempre fue buena y siempre nos dijo qué hacer y siempre nos dio instrucciones buenas, pero lo estaba haciendo de afuera hacia adentro. Y ahora el Evangelio viene y de adentro hacia afuera nos va cambiando. Y no, la fe no anula la ley, no quita la obediencia, pero más bien la cumple, la establece y la hace posible por primera vez del corazón de adentro hacia afuera. Y eso es algo que muchos cristianos y muchos jóvenes y niños que quizá aquí me están escuchando no han entendido y creen, ser cristiano es que me están diciendo que haga esto desde afuera y yo tengo que hacerlo. Eso es que no has entendido la gracia de Dios, la salvación por gracia que obra de adentro hacia afuera y que cambia tu corazón, y ahora entonces vives para Cristo y tú dices, Señor, quiero vivir para ti, dime qué hacer y qué no hacer y de qué me arrepiento y qué quieres que haga, y entonces tú perseveras y sigues adelante. Eso es el cristianismo. Aferrémonos a esa justificación, a ese veredicto final. Ya no hay nada que temer, nada que agregar, ninguna evidencia extra que presentar en nuestro caso, porque el veredicto del caso ya fue leído. Somos declarados justos si nos aferramos al Señor Jesucristo. Y ahora con esa declaración podemos levantarnos con esperanza y con fuerzas cada mañana y esta semana y el siguiente mes, con un récord limpio, con un corazón lavado, con una conciencia liberada y un espíritu humilde y agradecido para vivir en obediencia para su gloria. Vamos a orar. Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a meditar y deleitarnos en la justificación, de tal manera que nuestra santificación pueda ser impulsada, de tal manera que nuestro corazón pueda crecer en humildad, de tal manera que podamos ver a nuestros hermanos y no ver división, sino igualdad. Señor, que la doctrina de la justificación, que lo que has hecho por nosotros en la cruz y en la resurrección, cambie nuestras vidas de estas tres formas. En el nombre de Jesús. Amén.